Buen día, soy la licenciada en Enfermería Guadalupe Quintana Cervantes. Continuaremos con la capacitación continua de forma virtual 2023-3, revisando el tema Procesos estandarizados para la calidad y seguridad del paciente. En particular, revisaremos el proceso estandarizado de identificación correcta del paciente. Recordemos un poco las estrategias que se han aplicado en las instituciones de salud implementando acciones de seguridad del paciente. Siempre se ha retomado lo que se ha emitido por la Organización Mundial de la Salud o directamente por la Alianza Mundial de Seguridad del Paciente, los cuales son básicamente programas de cambio destinados a mejorar la atención médica y disminuir sus riesgos. Los programas combinan intervenciones basadas en la evidencia con estrategias de implementación multimodal. A nivel nacional, se han generado acciones encaminadas a la seguridad del paciente, las cuales se han retomado e implementado en las unidades médicas, como son el programa de SICalidad con sus acciones de seguridad del paciente, el programa de indicadores de calidad, lo que conocemos como INDICAS, la incorporación de las metas internacionales e implementación nacional de las 8 acciones de seguridad. También en la actualidad está el proyecto de seguridad del paciente, proyectado del 2021 al 2030. Teniendo como base que el profesional de enfermería brinda una atención oportuna, personalizada, con conocimiento teórico, continua y eficiente, debe basarse en estándares definidos para lograr una práctica profesional competente y responsable, con el propósito de lograr la satisfacción del usuario. Por este motivo se crean y se implementan los procesos estandarizados de calidad y seguridad del paciente, con el objetivo de aplicar procesos de enfermería estandarizados para mejorar la calidad de atención. En la actualidad se cuenta con 6 procesos estandarizados aplicables en los hospitales de la Ciudad de México. Se elaboraron e implementaron en el 2011 4 procesos que son identificación correcta del paciente, higiene de manos, prevención de caídas a pacientes hospitalizados y notificación de casos de caídas. En el 2015 se implementó el proceso de manejo y control del carro de reanimación y en el 2022 la seguridad de la medicación con la identificación de medicamentos LASA. Presentaré a ustedes cada uno de los procesos con la finalidad de que todo el personal supervisor de enfermería y personal operativo conozcan cuál es el paquete de estrategias de mejora que cada proceso ofrece y qué deben de hacer desde su ramo de control. En esta capacitación revisaremos el proceso de identificación correcta del paciente. El objetivo del proceso es mejorar la precisión en la identificación de los pacientes para prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Los servicios en donde debe de estar implementado el proceso estandarizado de identificación correcta son todos aquellos que ofrecen hospitalización al paciente para la recuperación de su salud, como pueden ser cirugía general, medicina interna, ortopedia y muchos otros dependiendo de la especialidad del hospital. También puede ser una sala quirúrgica, recuperación, diálisis o hemodiálisis, el servicio de endoscopía o áreas críticas como son urgencias y terapias o en tococirugía. Es en donde se puede aplicar el paquete de estrategias de este proceso. Quiere decir que será en servicios donde se encuentre un paciente hospitalizado de forma prolongada o ambulatoria y que requiera la intervención de un procedimiento invasivo o de control de su estado de salud por un tiempo corto. Los servicios en donde no se aplica el paquete de estrategias del proceso son consulta externa, clínica de heridas, rayos X, laboratorio. Esto es por la estancia transitoria del paciente. Pero sí quiero dejar en claro que si estamos en un servicio donde no se aplica el paquete de estrategias del proceso, como por ejemplo la consulta externa, no por ello se dejarán de realizar acciones de seguridad para lograr una identificación adecuada. Estas son las acciones del paquete de estrategias que ofrece el proceso estandarizado de identificación correcta del paciente. La primera es una ficha de identificación estandarizada que se puede aplicar tanto a paciente recién nacido como pediátrico y adultos. También es una pulsera de identificación estandarizada para pacientes recién nacidos y otra para pacientes adultos.
También es la identificación de forma oportuna para contar con los insumos necesarios para la identificación correcta. Y por último, la cédula de evaluación para medir la adherencia al proceso estandarizado. Les muestro el formato de ficha de identificación oficial, el cual debe de existir en la cabecera del paciente hospitalizado. Como ya lo hemos mencionado, tanto en los servicios de estancia prolongada como en los de estancia corta. La ficha de identificación debe ser requisitada con tinta color azul en cualquier turno, excepto los datos inequívocos que son nombre del paciente y la fecha de nacimiento. Estos serán resaltados de un color distinto y se colocará en el extremo superior derecho el nombre del paciente resaltado en una proporción de 2:1. También comento que se deben de tomar en cuenta en estos momentos toda la normatividad emitida que tenga relación con este proceso, como es la forma de registrar el nombre del paciente, que es iniciando con apellido paterno, materno, nombre o nombres del paciente. También cómo registrar la fecha con números arábigos divididos con diagonal y año completo. O también cómo registrar la hora de nacimiento con los 4 dígitos y la H como unidad de medida de horas. Estos lineamientos se encuentran escritos en el instructivo del correcto llenado del formato de registros clínicos. Si el paciente al que atendemos es adulto, se utilizará el mismo formato y se omitirá el requisitado de hora de nacimiento y APGAR, dejando estos espacios en blanco. La identificación en los pacientes que ingresen como desconocidos y que por su estado de conciencia no puedan proporcionar sus datos, se registrará como identificadores la palabra desconocido en el espacio destinado al nombre en una relación de 2:1. También se registrará el género del paciente, la edad aparente, si tiene alguna señal particular en cualquier parte del cuerpo, la fecha y la hora de ingreso y algún otro dato sobre la forma en que ingresó a la unidad médica, si fue trasladado por el Ministerio Público o por alguna patrulla o por alguna ambulancia. Los datos que pide el Manual de Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente que sean registrados no están impresos en la ficha de identificación estandarizada, así que serán colocados en el extremo inferior del formato. Existen otros datos que se pueden medir o calcular en el paciente y que se registrarán como el peso y la talla. El resto de espacios quedará en blanco hasta que el paciente pueda brindar sus datos personales o cuente con algún familiar. Los datos de la pulsera se encuentran estandarizados, pero aquí sí existen diferencias en pacientes recién nacidos o pacientes adultos, pero ambos cuentan con los identificadores inequívocos que son nombre completo y fecha de nacimiento. El brazalete de identificación se escribirá con letra legible, tinta negra y sin abreviaturas, como está indicado en el Manual de Lineamientos Generales para aplicar acciones esenciales de seguridad del paciente en los hospitales, emitida en el 2018. El brazalete de identificación en el paciente adulto se colocará en la extremidad superior derecha durante toda su estancia en el hospital. Si no fuera posible, será en la extremidad superior izquierda o en cualquiera de sus tobillos. Solo en caso de que no se pueda colocar por el estado clínico del paciente, por ejemplo, que tuviera lesiones en las 4 extremidades o vendajes o aparatos de yeso, el brazalete se colocará en cualquier parte del cuerpo que se identifique con mayor visibilidad y que permita la verificación continua de los datos. En pacientes recién nacidos se registrarán 3 brazaletes y se colocará uno en la muñeca derecha, otro en el tobillo izquierdo y otro con la madre adicional a la pulsera de ella. En el brazalete del paciente recién nacido se registrará en el nombre completo de la madre y los demás datos corresponderán al recién nacido. No se debe de colocar hijo de o niño o niña. En caso de embarazo múltiple, se señalará la cantidad de productos en el embarazo y se les asignará número consecutivo de acuerdo al orden de nacimiento. Ejemplo, si son gemelos será gemelo 1 y gemelo 2. Si son trillizos será trillizo 1, trillizo 2 y trillizo 3.
Si son cuatrillizos, será cuatrillizo 1, cuatrillizo 2, cuatrillizo 3 y cuatrillizo 4. Si el paciente es recién nacido múltiple, como gemelos o trillizos, se agregará en la ficha de identificación y en los datos de la pulsera el número que le corresponda como producto del embarazo múltiple. Como está en el ejemplo, aquí sería gemelo 2 y acá en los datos de la pulsera también se colocará gemelo 2. Es importante que tanto el personal supervisor de enfermería y el personal operativo conozcan las variables que se evalúan y cuáles son los parámetros que se consideran para determinar si cumple o no cumple con la adherencia al proceso. El darles a conocer a todo el personal esta información es con la finalidad de que se realicen las acciones con el conocimiento completo, de forma rutinaria y no porque sea indicado de forma aislada cuando es evaluado por el personal supervisor de enfermería, que es el encargado de realizar esta actividad. Esto es para el personal que realiza la evaluación, porque debe de realizar el requisitado completo del encabezado de la cédula. Los datos serán llenados con la tinta correspondiente al turno en donde se encuentran. Sabemos que el matutino y jornada especial será de color azul, el vespertino de color verde y el nocturno de color rojo. La cédula cuenta con criterios de evaluación que van de 2, 1 y 0, pero comento con ustedes que se tomará 1 para determinar si cumple con el criterio. Y si no cumple con el criterio, se registrará 0. El 2 no lo tomaremos en cuenta porque solamente contamos con parámetros para determinar si cumple o si no cumple con el criterio evaluado. Vamos a revisar cada una de ellos. Las cédulas de identificación correcta del paciente cuenta con 12 criterios de evaluación. El primer criterio de evaluación dice: la enfermera recibe al usuario con hoja de nota médica inicial del servicio de urgencias y o del servicio de hospitalización. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si en el momento de evaluar se presencia la recepción del paciente, ya sea hospitalizado o de urgencias. Si no, se colocará NA. Se registrará 1 si en el momento de asignación del paciente, la enfermera constata la identificación del paciente con su expediente clínico o con la hoja de registros clínicos. Pero también se registrará 0 si en el momento de la evaluación la enfermera está haciendo el enlace de turno, pero no verifica la identificación del paciente y o que su jefe de servicio le asigne los pacientes a su cuidado y no verifique los datos de identificación. La variable número 2 dice: la enfermera verifica que cuente con insumos suficientes para la identificación del paciente. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si al momento de evaluar se verifica que dentro del servicio existan fichas de identificación y brazaletes de acuerdo al stock de material y papelería. Y se registrará NA si la ficha de identificación o el brazalete son elaborados por el servicio de admisión, como lo dice el manual de procedimientos del área de admisión y archivo clínico. La variable número 3 dice: la enfermera verifica de forma verbal con el paciente y o familiares los datos de identificación del paciente, lo que son edad, nombre completo, sexo y fecha de nacimiento. Se tomarán los siguientes parámetros a evaluar. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación se presencia que la enfermera corrobore los datos de identificación del paciente para realizar algún procedimiento, ya sea invasivo o no. Si no, se colocará NA. Pero también se registrará 0 si en el momento de realizar la evaluación se corrobora que los datos de identificación del paciente no están completos en los documentos o existe algún error. La variable número 4 dice: el paciente no es recién nacido. La enfermera elabora un brazalete de identificación conforme a la normatividad y coloca el brazalete al paciente. Se tomarán los siguientes parámetros a evaluar. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación se verifica que el paciente tenga puesto el brazalete con los datos correctos y completos. Y se registrará 0 si en el momento de realizar la evaluación se corrobora que los datos del brazalete no están completos o correctos con la información del expediente clínico.
La variable número 5 dice, el paciente es recién nacido. La enfermera elabora 3 brazaletes de identificación y coloca 2 brazaletes al recién nacido y otro a la madre por producto. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación se verifica que el paciente recién nacido tenga puestos 2 brazaletes, uno en la muñeca derecha y otro en el pie izquierdo. Esto solo si el paciente está en la sala de ginecología o tococirugía. Y a la madre se le colocará un brazalete más por cada producto vivo, aparte del brazalete de ella. Pero también se colocará NA si el recién nacido requiere hospitalización porque se complique su estado de salud. Solo deberá de tener un brazalete como cualquier paciente hospitalizado en la muñeca derecha. Debe de estar bien requisitado. Y se registrará 0 si en el momento de realizar la evaluación el paciente recién nacido no tiene los 2 brazaletes o no está totalmente requisitado y que los datos tengan algún error. La variable número 6 dice, la enfermera elaboró y colocó la ficha de identificación en la cabecera de la cama, cuna o incubadora del paciente. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación se verifica que los datos requisitados en la ficha de identificación estén completos y correctos. La ficha tiene que estar visible y con tinta azul. Y se registrará 0 si en el momento de realizar la evaluación se observa un error en los datos de la ficha de identificación y se solicitará que se repita. La variable número 7 dice, la enfermera registró al paciente en la libreta de ingresos y egresos y movimiento diario de pacientes. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación se verifica que el paciente al que se está dirigiendo la evaluación se encuentra registrado en la libreta de ingresos y egresos del servicio y cuantificado en el formato de movimiento diario de pacientes. O se registrará 0 si en el momento de realizar la evaluación se observa un error o falta de datos del paciente en la libreta de ingresos y egresos del servicio. La variable número 8 dice, la enfermera registra y verifica correctamente los datos de identificación del paciente en la hoja de enfermería. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación se verifica que los datos requisitados en la ficha de identificación coincidan con los datos de la hoja de registros clínicos y se deberá de corroborar los datos requisitados con el expediente clínico del paciente. O se registrará 0 si en el momento de realizar la evaluación se observa un error o falta de datos del paciente en la ficha de identificación o en la hoja de registros clínicos. La variable número 9 dice, la enfermera verifica que se realice la identificación cruzada antes de cada intervención, procedimiento, traslado interno o externo de la unidad médica con el equipo de salud. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación se verifica que se lleva a cabo la identificación cruzada del paciente antes de un procedimiento que se vaya a realizar, sea invasivo o no. Si en el momento de la evaluación no hay ningún procedimiento con el paciente, se colocará NA. O se registrará 0 si en el momento de realizar la evaluación al paciente no se observa que se lleve a cabo la identificación cruzada de los datos de identificación del paciente. Se detendrá el procedimiento hasta que se efectúe dicha actividad. La variable número 10 dice, ¿se realiza supervisión continua de la identificación del paciente hasta su egreso? Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si de forma continua se verifica que el paciente cuente con el método estandarizado de identificación, que es la pulsera de identificación y la ficha de identificación, y que los datos en ellos sean correctos. O se registrará 0 si en algún criterio anterior de la cédula de evaluación ya se registró 0. En automático en este rubro quedará 0. La variable número 11 dice, la enfermera registra el egreso hospitalario en los documentos médico-administrativos. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación el paciente es egresado y se corrobora que la enfermera lo registra en la libreta de ingresos y egresos del servicio,
pero si el paciente evaluado continúa hospitalizado, se colocará NA. O se registrará 0 si en el momento de presenciar el proceso de egreso del paciente, la enfermera no lo registra en la libreta de ingresos y egresos o inmediatamente después de llevar al paciente al servicio de admisión. Por último, la variable número 12 dice: la enfermera realiza la verificación cruzada del paciente a su egreso de la unidad médica. Se tomarán los siguientes parámetros. Se registrará 1 si en el momento de realizar la evaluación el paciente es egresado. Se observará si la enfermera realiza la verificación cruzada de identificación del paciente, pero si el paciente evaluado continúa hospitalizado, se colocará NA. O se registrará 0 si en el momento de presenciar el proceso de egreso del paciente, la enfermera no realiza la verificación cruzada de identificación con el paciente o con su familiar. Así quedaría requisitada la cédula a fin de mes y esta será entregada al Servicio de Coordinación de Enseñanza para su captura y análisis. Es importante comentarles que cada fila evaluada es igual a un paciente evaluado. No todos los rubros aplican a todos los pacientes. Pudiera ser que en el momento de la evaluación sí se presencie el enlace de turno, entonces la primera variable sí tendría calificación, si no se colocará NA. O si el paciente es recién nacido en la sala de ginecología o tococirugía, sí se evaluará la variable 5, pero si fuera recién nacido y ya estuviera hospitalizado en el servicio de neonatología o si fuera paciente adulto, esta variable tendría NA. O el paciente que esté hospitalizado, la variable 11 y 12, que hablan del egreso hospitalario, tendría NA. Es importante saber cuántas evaluaciones se deben de realizar. Como ya se dieron cuenta, al revisar cómo se evalúa cada variable, se puede decir que tiene un grado mayor de dificultad que las evaluaciones del programa INDICAS, que son evaluaciones de sombra. Al ser estas evaluaciones directas con el personal, aumenta el grado de complejidad, donde se requiere una respuesta o una actividad para evaluar la cédula de forma correcta. Y cuando se verifican los datos con el paciente, en documentos administrativos o en el expediente clínico. Es necesario hacer mención a la enfermera a cargo del paciente que si se observó un error, este se debe de corregir de forma inmediata. Para determinar la muestra a evaluar, se tomará como base la muestra solicitada del proceso estandarizado del carro de reanimación, que son 16 por carro. En este caso serán 16 por servicio. En cada turno les toca 4 evaluaciones, pero como contamos con otro turno que es jornada especial, se le asignarán otras 4 evaluaciones y quedará un total de 20 evaluaciones en cada servicio y en cada turno. Con esto terminamos la capacitación del proceso estandarizado de identificación correcta del paciente. Les recuerdo que solo se revisó el paquete de estrategias del proceso y los criterios a evaluar en cada variable de la cédula de auditoría. Para apoyo de ustedes, les dejaré en este QR la cédula de evaluación del proceso con los criterios que se deben de tomar en cuenta de cada una de las variables. Este será parecido al que observan en la imagen. Ustedes podrán descargarlo y si en el momento de la evaluación les surge una duda, pueden consultar su impresión. También les dejaré este material de apoyo que es el manual del proceso estandarizado de identificación del paciente. También el formato para imprimir la ficha de identificación y su instructivo. Sí quiero hacerles aquí una aclaración. Recordemos que el proceso fue creado en el 2011 y en el 2018 se publicaron las acciones esenciales de seguridad del paciente, así que se deben de incorporar las recomendaciones que marca, como son el resaltado de color distinto de los datos inequívocos y colocarlos en una proporción de 2:1. Otro material de apoyo que les dejaré es el formato de los membretes de la pulsera de identificación para recién nacido y adulto. Si realizas la captura de las evaluaciones, deja una nota en la descripción del video de cómo contactarte y hacerte la referencia para que puedas contar con la base de datos para la captura y registro del análisis de la evaluación del proceso estandarizado de identificación correcta. No olvides suscribirte al canal y dejar un like al video.
Escanea el QR que se muestra para que puedas ingresar al formulario de evaluación y puedas obtener el aval documental que te acredita de haber recibido la capacitación de proceso estandarizado de identificación correcta del paciente.